buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos dejarlo, que fue en la parte de cómo actúan los fármacos, ya del módulo de farmacología. De vez en cuando van a ver que vamos a hacer conexiones de algunos conceptos vistos en distintos módulos, ya sea en el módulo de fisiopatología, en el de farmacología y el último que me falta, que hasta el momento no le he grabado videos, que es el de microbiología, pero vamos a ver que se van a interconectar en diversos puntos. Sin más dilación, vamos a empezar. Recordando lo que vimos en el final de la primera clase, estamos hablando del supuesto de Paul Ehrlich, donde se mencionaba que los fármacos tienen una acción explicable mediante las interacciones químicas convencionales entre fármaco y tejido, lo cual fundamentó las bases para la farmacología y el estudio del accionar de los fármacos. No obstante, claro, tenía ciertos fallos, por lo que explicamos que no necesariamente un fármaco tiene que actuar sobre un tejido, porque simplemente puede, por su mera presencia, hacer una acción sin necesidad de interaccionar con un tejido como tal, pero realmente sentó las bases para esto. Mencionamos que los receptores para diversos medicamentos, fármacos, ¿verdad?, pueden ser de distintas naturalezas, ya sean enzimas, moléculas transportadoras, canales iónicos o receptores como tal, y lo importante de todo esto es que son los mediadores por los cuales la hormona, neurotransmisor o el mismo fármaco como tal actúa sobre un tejido específico. Recordando también que si no fuera por estos receptores que poseemos nosotros, organismos multicelulares, no podríamos funcionar, porque son la forma de señalización que poseen nuestros cuerpos para ejercer las diversas funciones en cada momento. Entonces ahora, va yendo ya a lo nuevo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que son los agonistas. Vamos a ver que a nivel corporal y también a nivel farmacológico, vamos a ver diversos tipos de accionar que van a tener los fármacos. Pueden ser fármacos agonistas o fármacos antagonistas. Cuando hablamos de un fármaco agonista, una sustancia agonista, es el cual promueve una función en específico. Por ejemplo, el misoprostol es un agonista del proceso febril porque es un análogo de las prostaglandinas E1 que también pueden interaccionar con los receptores de subtipo 3 de prostaglandinas E2, el receptor EP3, y por ende fomentar la respuesta febril. Es un pirógeno, cumple la función de un pirógeno. Por esta vía se clasificaría más bien como un pirógeno exógeno, porque estaríamos administrándolo ya de forma exógena, pero viene siendo un pirógeno, conectado ahí con el tema que vimos en fisiopatología sobre la respuesta febril. Este es muy importante porque es un agonista. A su vez, la misma dopamina, que puede verse de manera endógena y también exógena, es un estimulante, un agonista de los receptores dopaminérgicos de 1 y de 2, por ejemplo, que a su vez, dependiendo de las dosis que ésta se administre, pueden tener unas funciones u otras, porque también se puede jugar con las dosis de los medicamentos para tratar de ejercer una función específica. Por ejemplo, a dosis bajas puede generar una vasodilatación específicamente en las arterias renales, muy importante porque esto puede permitir mantener la función renal de un paciente. Pero a dosis muy altas pues puede ejercer esa función vasoconstrictora potente que posee la misma dopamina. Ahora hablando de lo que es un antagonista, dicho a grosso modo, pues viene siendo el que es lo contrario del agonista, inhibe la función de un receptor como tal, de un efector. Claro, tiene más ciencia de como lo estoy explicando, pero para que entiendan la idea, esto es un antagonista. Un ejemplo de un antagonista, el propanolol, que es un antagonista de los receptores beta-adrenérgicos, por ende es un medicamento, un fármaco hipotensante, también fomenta que la contracción del corazón se vea disminuida y demás, es un hipotensante. También la ranitidina es un antagonista, pero este es un antagonista de los receptores histamínicos H2. Estos se encuentran principalmente a nivel gástrico en las células parietales, inhibiendo así entonces la producción gástrica, de jugo gástrico, de ácido clorhídrico. Es importante saber esto. A su vez, es importante conocer que los medicamentos son, así mismo como todas las hormonas y demás que vimos en el módulo de endocrino, los medicamentos son muy específicos hacia su receptor o tejido diana, al igual que cualquier modificador o mediador fisiológico endógeno. Pero
Asimismo, como veíamos que los mediadores fisiológicos se salían de esa regla de vez en cuando, asimismo existen fármacos que, dependiendo de múltiples razones, hay veces que la dosis no es un factor determinante, pero hay veces que sí y demás, pueden actuar en unos tejidos u otros, porque hay diversas sensibilidades para estos fármacos y estos van a tener diversas funciones dependiendo las concentraciones que se encuentren. Un claro ejemplo es la clozapina, que por ejemplo esta lo que hace es, su función deseada es estimular los receptores serotoninérgicos 5 del tipo 5HT2A y los receptores dopaminérgicos D4. La clozapina es un antipsicótico, entonces inhibe estos receptores y pues tiene su función antipsicótica. Pero ¿qué pasa? A su vez, la clozapina también tiene una función colateral, que es que esta estimula los receptores histamínicos H1, los muscarínicos y los alfa-1 adrenérgicos, inhibiéndolos. Entonces esto puede generar diversos efectos no deseados, por ejemplo, cialorrea, que es una salivación excesiva y demás. Entonces, pues los medicamentos son muy específicos, sí es cierto, pero tienen también funciones colaterales y esas funciones colaterales pueden ser clasificadas. Pueden ser clasificadas. Me parece que más adelante coloqué una diapositiva para esto. Eh, Otra cosa importante a saber es que todos esos efectos colaterales que fui mencionando son proporcionales a esta cantidad que son necesarias de los medicamentos, porque mientras un fármaco tenga una potencia menor y mayor sea la dosis necesaria para que éste ejerza su función, hay mayores probabilidades de que pueda tener acciones importantes en diversos tejidos. Hablando en una acción de tipo margen primario. Y ahí es que vamos con los diversos efectos colaterales que puede tener un fármaco, que puede ser un efecto adverso de carácter primario o adverso de carácter colateral o inespecífico. Cuando hablamos que es de carácter primario, este efecto colateral, es que actuando sobre el mismo receptor se pueden desencadenar múltiples efectos, pero el fármaco estimuló su receptor por el cual está yendo a actuar, el que uno busca al que el fármaco se una. No obstante, también el fármaco puede unirse a otros receptores no deseados, como fue el caso de la clozapina que se mencionó. Entonces, ahí se ejerce un mecanismo diferente al del tejido principal de acción. Entonces se ejerce un efecto colateral no deseado y aparte de esto es en un tejido o por un mecanismo diferente al del tejido original, al tejido diana. Entonces es importante saber eso. Ahora mencionando lo que viene siendo la clasificación de los receptores, no vamos a hablar como tal los receptores en esta clase, porque si no sería bastante larga, pero es importante que sepan que todos esos fármacos, al igual que las hormonas que se mencionó en el módulo de endocrino, van a tener diversos tipos de receptores por los cuales pueden ejercer sus funciones. Y de estos receptores también hay múltiples subtipos, que esto, por así decirlo, complicó, aunque no sería complicó, pero volvió más específico el tratamiento, porque ya de esta manera, por ejemplo, los receptores histamínicos, se tienen los receptores histamínicos H1, H2, H3 y H4, y estos receptores, dependiendo entonces la histamina a cuál de estos se una, pues ejercerá funciones distintas porque estos receptores también pueden encontrarse en lugares distintos del cuerpo y hace lógica que tengan que hacer funciones distintas. Por ejemplo, los H2 que secretan el jugo gástrico, el ácido clorhídrico a nivel gástrico, las células parietales. Un claro ejemplo de esto. Entonces, así como vemos ahí, vemos múltiples receptores que tienen estas conformaciones o estos cambios, más bien, ¿verdad? A su vez, vamos a ver que múltiples receptores están acoplados a factores adicionales, por ejemplo, los receptores acoplados a proteína G, que dentro de estas proteínas G hay múltiples tipos que desencadenan otras funciones de segundos mensajeros distintas en múltiples tejidos. Entonces, por eso es importante saber que los receptores van a ser clasificados en tipos y subtipos, los cuales pueden ejercer funciones distintas, incluso dependiendo del tejido en el que estemos hablando. Y también veremos más adelante que incluso dependiendo a veces del agonista, aunque se una al mismo tipo de receptor, se puede desencadenar una respuesta u otra. Este fenómeno se conoce como agonismo sesgado. Vamos a verlo más adelante. Ahora, hablando sobre lo que son las interacciones fármaco-receptor, hay que tener múltiples conceptos en cuenta. Algo que no se mencionó en la clase pasada
fueron las dos grandes ramas de la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinámica. Muchas personas que desconocen del tema utilizan estos dos términos deliberadamente sin saber lo que significan como tal, pensando que son lo mismo. Cuando se habla de farmacocinética, estamos hablando de la rama de la farmacología que estudia las concentraciones del fármaco a nivel corporal. Por ende, dicho de una forma más sencilla, como que dice que lo que escribí, puede catalogarse como el accionar del cuerpo sobre el fármaco. ¿Qué le hace el cuerpo al fármaco? Básicamente. Pero, por otro lado, cuando se habla de farmacodinámica, la farmacodinámica es la que estudia el mecanismo por el cual el fármaco se une a su receptor, desencadena todas las funciones a nivel celular y se tiene la respuesta deseada. Eso es farmacodinámica. Entonces, ahí viene siendo la acción del fármaco sobre el cuerpo humano. Es importante conocer estos conceptos porque nos permite saber en qué contexto nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de algún proceso en específico. Ahora, también hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, cómo los fármacos pueden, al momento de ocupar el lugar en su receptor específico, cómo estos actúan. ¿Generan una transducción o no generan una transducción? Que esta transducción viene siendo la respuesta farmacológica. ¿La generan o no la generan? Esto también se puede ver por medio de la eficacia y la afinidad. Teniendo en cuenta que la afinidad viene siendo con qué capacidad se puede unir un fármaco a su receptor, que no es directamente proporcional a la eficacia, que la eficacia es con qué capacidad el fármaco ejerce su función. Porque, por ejemplo, veremos fármacos que pueden tener una alta afinidad por diversos receptores, pero incluso ocupando el 100% de los receptores, no genera una respuesta máxima para, para poder ejercer su función. Mientras que veremos también fármacos que se unen a sus receptores y que con una unión por debajo del máximo de receptores disponibles se genera una respuesta máxima. Eso es muy importante saber y eso se conoce como cuando quedan esos receptores adicionales como receptores de reserva. Más adelante sé que hay una diapositiva para eso, pero adelantándoles ese tema. Ahora, hablando de los que son los agonistas, vamos a ver que a nivel corporal tenemos fisiológicamente múltiples sustancias agonistas, pero vamos a enfocarnos en los fármacos. ¿Qué podemos tener? Los agonistas puros, parciales e inversos. Cuando hablamos de un agonista puro viene siendo el agonista el cual ejerce una función al 100% cuando se une a su receptor. Esto es un agonista puro. Un agonista parcial es un agonista que incluso ocupando el 100% de sus receptores para dicho agonista, ¿verdad? No genera una respuesta máxima, genera una respuesta submáxima y por eso se le conoce como un agonista parcial. Ya los agonistas inversos es algo distinto porque un agonista inverso es un agonista que fomenta que el receptor se mantenga en su estado en reposo. No se puede confundir con la acción de un antagonista porque un antagonista lo que hace es una función nula, inhibe la función y punto. Eso es lo que hace el antagonista. El antagonista se une y no permite que la función ocurra. Eso es lo que hace el antagonista. Una función nula. El agonista inverso tiene una función agonista, o sea, una función de respuesta negativa, se podría decir, una función de respuesta negativa, porque fomenta el estado de reposo del receptor, que no es lo mismo a simplemente anularlo. Aunque genera lo mismo una anulación, pero no es el mismo mecanismo. Es importante saber también que dentro de estos agonistas parciales que mencionamos, hay muchos agonistas parciales que tienen respuestas submáximas muy despreciables. De los más despreciables en términos de esa respuesta puede ser la tolazolina, que actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos, pero al ser una respuesta submáxima tan baja, se considera incluso un antagonista. Entonces es por eso que es importante conocer esos conceptos. Aquí se explica lo de los agonistas inversos, que los agonistas inversos, pues bueno, fomentan eso, no una función nula del receptor, más bien una, eh, un estímulo que fomenta que el receptor se mantenga en el estado de reposo, más bien. Un ejemplo de esto es la pimavanserina, que la pimavanserina se utiliza para el tratamiento del Parkinson, estimulando
los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, pues bueno, para inhibir esas funciones psicóticas que estos receptores serotoninérgicos fomentan. Entonces se utiliza mucho para el Parkinson, para así inhibir alucinaciones y demás. Ahora, hablando de lo que viene siendo la relación efecto-respuesta de un agonista, se puede ver esta gráfica, que en nuestra bibliografía está más que clara, que nos muestran cómo la concentración de un fármaco va aumentando con respecto a la respuesta. O más bien al revés, la respuesta va aumentando con respecto a la concentración del fármaco. Hasta ya alcanzar el 100% ya es la respuesta máxima que se puede tener ya en un estado de meseta. Esta gráfica se utiliza mucho porque permite jugar con lo que viene siendo la concentración y respuesta para llegar a lo que viene siendo la respuesta del 50%, que se tiene a la mitad de la respuesta del fármaco. Y con eso se puede jugar para también indicar lo que viene siendo o saber la concentración en el tiempo que existe en un fármaco y mantener la concentración del fármaco en su estado funcional del 50%. Eso se puede utilizar, se puede ver mucho en las veces que se dosifican los medicamentos, de que por ejemplo dicen al paciente que debe tomar uno en la mañana y uno en la noche, por ponerles un ejemplo. Es jugando con la capacidad de concentración y degradación, la velocidad de concentración y degradación que posee un fármaco para mantener siempre en un estado estable y funcional la concentración interna del fármaco en el cuerpo del paciente. Bueno, aquí se mencionaba lo de los receptores de reserva. Básicamente es esto. Cuando un receptor o un fármaco como tal se une a sus receptores y ya ejerce una respuesta máxima sin siquiera ocupar el 100% de los receptores y quedan receptores libres, se dice que se tienen receptores de reserva. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo el antagonismo. Cuando hablamos del antagonismo, hay distintos tipos de antagonismo. Veremos el reversible y el irreversible. Y también veremos un tipo de antagonismo no competitivo, porque estos dos son competitivos. Cuando hablamos de un antagonismo competitivo reversible, podemos ver esta imagen que esto sería lo que ocurre normalmente. Viene la sustancia endógena, se une a su receptor y genera la función, la respuesta. También tenemos los agonistas que fomentan esta respuesta y también tenemos los antagonistas. El antagonista tiene una conformación que permite unirse al mismo sitio de unión que el agonista, pero entonces este antagonista no hace nada en el receptor, pero como el receptor solamente puede ocupar una molécula a la vez, entonces ya el antagonista está ocupando el lugar del agonista, entonces ya el agonista no se puede unir y como el antagonista no activa el receptor, simplemente ocupa el lugar del agonista sin hacer nada, no se da la respuesta. Eso es un antagonista. Pero ¿qué pasa? Es de tipo reversible porque los mismos agonistas, si se aumenta la concentración del agonista, puede desplazar la respuesta a que ya los antagonistas se retiran del sitio activo del receptor y que se pueda ejercer una vez más la respuesta porque los agonistas remuevan a los antagonistas. Eso es un tipo de antagonismo competitivo reversible. Pero cuando hablamos de un tipo de antagonismo competitivo irreversible, es que el antagonista se une de una manera bastante fuerte al receptor y no importa la concentración del agonista que se le administra al paciente, no va a haber una reversión en el efecto del antagonismo sobre ese receptor y completamente va a quedar anulado. Ahora, cuando hablamos de lo que viene siendo un antagonista no competitivo, este antagonista no competitivo no importa que el agonista esté ocupando el sitio activo, el antagonista no competitivo se une a un lugar alostérico, saber que el lugar de unión, o sea, el sitio activo, también se conoce como sitio de unión ortostérico. Entonces, el sitio alostérico es un sitio diferente al ortostérico. Y un antagonista no competitivo se une a ese sitio alostérico e inhibe la función del receptor y por ende no compite por el sitio activo, simplemente inhibe el receptor como tal por otra vía. Otra parte importante para entender la función de diversos fármacos es conocer lo que es el modelo de los dos estados del receptor, que tiene ciertas deficiencias, si bien es cierto, porque al final del día estas son cosas que se sentaron para empezar a hablar de farmacología, pero explica bastante bien el accionar de diversos agonistas, antagonistas, agonistas inversos, ¿verdad? Explicando que, por ejemplo, y aquí en esta imagen se puede ver más apreciable lo que explicaba cuando decía lo de antagonista y agonista inverso, la diferencia. El agonista, fíjense que la flecha aquí es más gruesa, indicando que el R con el asterisco, que es el estado activo del receptor, hay una tendencia de que el agonista va a llevar al receptor a encontrarse en ese estado activo, más que en el inactivo. El agonista inverso va a tener una tendencia de llevar al receptor a su estado inactivo más que a su estado activo.
Pero el antagonista, fíjense que las dos flechas están así flaquitas. ¿Qué es lo que está indicando esto? Eso es lo que está indicando es que el antagonista no tiene preferencia ni por el sitio, por el receptor en su estado activo, ni por el receptor en su estado inactivo. El antagonista simplemente se une para ocupar el lugar del agonista para no permitir que se active o inactive el receptor. Eso es lo que hace el antagonista. El resultado neto se puede decir que es una inactivación, pero el agonista como tal no hace eso. El agonista simplemente está ahí ocupando el lugar. El agonista simplemente está ahí ocupando el lugar. Es exactamente eso. Por ejemplo, si quisiéramos ver una metáfora de eso, no sé, podríamos mencionar que quizás en un examen, como en esa metáfora, un examen de matemáticas, mandan al profesor de educación física a vigilar el examen. Por más dudas que tengan los estudiantes y que puedan llegar a una respuesta por parte del profesor, el profesor que está ahí ocupando el sitio no va a hacer absolutamente nada porque no puede hacer absolutamente nada. Entonces es un antagonista en esa situación. Quizás es una metáfora un tanto innecesaria, pero si a alguien le sirve para entenderlo, pueden verlo de esa manera, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el antagonista. El agonista inverso, entonces es lo contrario. El agonista inverso podría considerarse que en ese mismo examen de matemáticas es el mismo profesor de matemáticas que está ahí sentado, pero el profesor de matemáticas no se va a levantar a dar respuestas, y mantiene el estado en reposo. Entonces se puede utilizar esa metáfora, ¿verdad? Para eso, si le sirve para entenderlo más fácil. El agonista inverso sí tiene una función como tal porque hace que el receptor se mantenga más en su estado inactivo, pero el antagonista simplemente ocupa el lugar para no permitir que nadie haga nada. Entonces se mantiene inactivo, sí, pero no porque él lo ejerza, sino porque ocupa el lugar y ya. Aquí se puede ver el ejemplo, lo que mencionaba del agonismo sesgado, que es muy importante saber esto, que es que un agonista, que es este que dice AG, planteándose en su mismo receptor, quizás en tejidos distintos, por ejemplo, puede fomentar una respuesta X o una respuesta Y más pronunciada, dependiendo del lugar donde se unió o el tejido en el que estemos, aunque estemos hablando del mismo receptor. Por eso se llama agonismo sesgado, porque se está yendo hacia un tipo de respuesta en específico, simplemente porque se unió a un receptor en un tejido X en específico, aunque estemos hablando del mismo agonista y el mismo receptor. Otro concepto muy importante viene siendo lo que es la modulación alostérica. La modulación alostérica lo que hace básicamente es que puede o favorecer o inhibir la acción de un fármaco mediante su unión alostérica a un receptor. Por ejemplo, un fármaco, bueno, una sustancia agonista en el cuerpo, si administramos un fármaco alostérico de que genera una modulación alostérica del receptor, que por ejemplo aumente la afinidad del fármaco la sustancia endógena por el receptor, pues esto va a fomentar que esas sustancias endógenas se unan con mayor facilidad al receptor. Ahí se tiene una modulación positiva. También el mismo fármaco puede haber una modulación de la eficacia que no altere mucho la afinidad del agonista por el receptor, pero más bien modula la intensidad de la respuesta del agonista en el receptor, haciendo que la respuesta sea más eficiente, una eficacia mayor, haciendo que haya mayor respuesta. O directamente puede ocurrir lo que es el agonismo alostérico, que el agonismo alostérico es que tanto el agonista, uniéndose al sitio activo, el sitio ortostérico, puede ejercer su función, como el fármaco, que sería un agonista en este caso también, puede hacer un agonismo alostérico, uniéndose al sitio alostérico y ejerciendo la misma respuesta en el mismo receptor. Entonces es importante saber esto. En el mismo concepto podemos ver que existen fármacos que tienen un carácter de agonismo de agonistas bitópicos, que estos básicamente lo que hacen es que pueden actuar tanto en el sitio ortostérico como en el sitio alostérico. Actuando en el sitio ortostérico ejercen una función específica, pero en el sitio alostérico pues pueden generar una reacción de modulación, ya sea favoreciendo o ya sea haciendo la misma función en el sitio alostérico. Eso complica un poco más el asunto, pero realmente es muy interesante. Ahora, también podemos ver otras formas de antagonismo a nivel corporal. Por ejemplo, el antagonismo químico, que el antagonismo químico no es nada más y nada menos que el lugar donde el fármaco puede combinarse con diversas sustancias e inhibir una función específica. Por ejemplo, el infliximab, que es un anticuerpo
que lo que hace es inhibir la función del factor de necrosis tumoral, inhibiendo así la respuesta inflamatoria. También podemos tener un antagonismo farmacocinético, que el antagonismo farmacocinético, si se recuerdan, era la farmacocinética relacional del cuerpo sobre el medicamento. Podemos tener ahí la fenitoína, que la fenitoína actúa inhibiendo los canales de sodio dependientes de voltaje, y esto genera pues esa respuesta alterando la parte farmacocinética de un fármaco. También podemos tener el bloqueo del acoplamiento entre receptor-respuesta, que es básicamente lo que se catalogaría como lo que haría un antagonista, el mismo ejemplo. Un ejemplo de esto es el varapamilo, que bloquea los canales de calcio. Esto es muy importante, por ejemplo, en la contracción del músculo liso. Y también podemos tener el antagonismo fisiológico, que es que dos sustancias, dos fármacos, generan efectos de antagonismo a nivel corporal. Por ejemplo, la histamina, que la histamina genera esta producción por parte del estímulo de los receptores histamínicos H2 a nivel gástrico, una producción alta de ácido clorhídrico, pero el omeprazol bloquea la bomba de protones e inhibe esto. Entonces se inhibe uno a otro. Es un tipo de antagonismo fisiológico. Otro concepto importantísimo a manejar son los conceptos de desensibilización y tolerancia, que pueden ocurrir por múltiples factores. Por ejemplo, por alteración de los receptores. Esto puede darse de que el agonista se puede unir de una forma al receptor tan fuerte que no genera respuesta por parte del receptor y ya ese receptor queda inutilizable. También se puede tener una pérdida de receptores. Esto se suele dar, por ejemplo, por fosforilación de los receptores, aunque esto también va a depender de que hayan arrestinas presentes en el receptor fosforilado, que hace que se pueda interiorizar el receptor y se pierdan la cantidad de receptores disponibles. Puede también darse por un agotamiento de mediadores, que eso se da, por ejemplo, los medicamentos como las anfetaminas, que las anfetaminas liberan de las terminaciones nerviosas diversas aminas, pero cuando esas reservas de aminas se van acabando, se ve lo que es la taquifilaxia de este medicamento, que la taquifilaxia es básicamente cuando un medicamento va perdiendo su función en un periodo de tiempo corto. También se puede aumentar la degradación metabólica del fármaco. Podemos tener una adaptación fisiológica, que es que por la acción de un fármaco, el cuerpo reacciona por mecanismos de reajuste fisiológico para inhibir la función del mismo. Por ejemplo, los diuréticos diacídicos, que son hipotensantes, pues la hipotensión se va a resolver por la acción de la angiotensina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ahí se inhibiría esto. Y también se puede tener expulsión activa de un fármaco del interior de las células, que esto, por ejemplo, es un proceso importante en la quimioterapia. Pues nada, aquí es que llevamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver lo que son los nombres de fármacos y preparados farmacológicos. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.